Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de El Futbolito Random. Esta vez vamos a hablar de un equipo, ¿cómo decirlo? Es un equipo de culto y a la vez no. Es un equipo con historia y a la vez no. Es un equipo con jugadores de culto y a la vez no. Es un equipo importante de Guadalajara y a la vez no. Entonces, para hablar de equipos de Guadalajara, necesito a alguien que sea oriundo de Guadalajara, y esa es Chío. Chío, ¿cómo estás? Oli, sí, por fin. Yo tenía dando lata ya varios días diciendo que quería hacer un futbolito random de los Tecos, que si alguien llegó a ir al estadio, se va a acordar de ese señor, del sonido local más particular de toda la Liga Mexicana. A ver, yo nada más tengo una pregunta. No necesito que Hugo me presente ante el público. ¿Por qué alguien iría a ver a los pinches Tecos? Es la pregunta. Hay muchas razones, pero podría empezar a enlistarlas, o no sé si Hugo quiera empezar primero como a hablar del equipo, y ya después ya yo te puedo decir por qué alguien podría o querría ir a ver. Ese es el objetivo de este podcast. Un poquito de contexto antes de hablar de todo lo que implicaba el club de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este equipo que fue fundado el 5 de julio de 1971, o sea, ya va a cumplir sus 50 añotes, o sea, qué coincidencia que vamos a hacer un programa de Tecos en su 50 aniversario. ¿Qué homenaje? ¿Qué otro programa te hace homenaje, Tecos? ¿Qué otro? Y bueno, el equipo surge en tercera división, pues como pasaba ya con Pumas, con Tigres, incluso con los Leones Negros, que todavía no eran Leones Negros. Pues también la UAG, pues impulsada por la iniciativa de Antonio Leaño, que luego también vamos a hablar de este personaje, empezaron pues a fundar un equipo de fútbol que pues pudiera coincidir con estos equipos que ya mencioné, que hubiera una rivalidades universitarias en primera división, pero el equipo empezó en tercera división, donde se coronó en el 73 y luego ascendió a segunda y se coronó campeón en el 75, y fue cuando ascendió, que por cierto, dato de vital importancia, los Tecos es el único equipo que ha ganado tercera, segunda y primera división. Es el único equipo en toda la Liga MX que lo ha hecho, porque todos los demás empezaron en segunda o comprando franquicias o ya estaban en primera. Entonces, hay un pequeño mérito para los Tecos. Ahora sí, vamos a hablar del estadio. Vamos a hablar del 3 de marzo, que también fue inaugurado en 1971 y obviamente pues está ubicado cerca de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es un estadio de 18,750 espectadores. Y aquí el dato random: este estadio fue mundialista en el 86. ¿Tuvo 3 partidos? A ver, tuvo a Irlanda del Norte, a Argelia, a España, a Marruecos y a Portugal. O sea, esos equipos pueden presumir que jugaron en un estadio de la Municipal, pero en Copa del Mundo. ¿Quién más puede decir eso? ¿Quién? Bueno, sí, en aquel entonces el estadio de los Tecos pues sí tenía unas cuantas modernidades. En aquel entonces no tenía los 18,000 espectadores, era de 25,000. Aparte que era uno de los pocos estadios que tenía drenaje. O sea, era una innovación en los años 80. Y bueno, fue de ahí que también se convirtiera en sede del Mundial de 86. Y pues obviamente ha tenido otros tipos de eventos. Ha tenido conciertos, ha tenido eventos de la Autónoma, y pues también tiene un sonidito particular. Ah, caray. Fíjate, no, pero, o sea, dentro de los conciertos, a mí, bueno, no he ido a todos, pero sí, por ejemplo, a mí me tocó ir a ver a Lady Gaga ahí, estuvo también The Killers ahí, Para. ¿Me estás diciendo que doña Lady Gaga, o sea, la artista pop
por excelencia hoy en día. Me estás diciendo que Stephanie, Johanna, Angelina, Germanota, multipremiada, ganadora del Oscar, ganadora de varios premios MTV y varios premios más, estuvo en el 3 de marzo. Es correcto, y yo estuve ahí y cayó un aguacero que te cagas. Y yo dije, no manches, o sea, yo dije, ya no va a salir, porque está lloviendo horrible. Aquí en Guadalajara llueve horroroso, desde junio hasta noviembre, así de una cosa espantosa. Y yo dije, ya no va a salir, porque está lloviendo y esta cosa está horrible. Y no, pues a Lady Gaga le valió madre. Salió en medio de la lluvia, empezó a cantar, siguió cantando, le pusieron una playera de los Tecos en el piano. No. De otro mundo esa mujer, y fue ahí en el 3 de marzo. Me acuerdo que el boleto me costó 1,500 pesos, ya fue hace como 10 años. Ahorita no creo que costaran, no creo que pudieran costar 1,500 pesos, costarían... Deja tú, yo no creo que para este tiempo, no creo que Lady Gaga quiera volver a cantar en el 3 de marzo. No, te digo otra cosa también. ¿Sabes quién también tuvo un concierto del cual me acuerdo? Luis Miguel, en el 3 de marzo, en 2005. Cuando Chivas estaba jugando la Copa Libertadores, en aquel entonces, iba a jugar contra el Once Caldas en el Jalisco. El problema es que la misma fecha la tenía Luis Miguel apartada en el Jalisco para hacer su concierto. Entonces, pues, ¿qué iba a suceder? Pues que Clubes Unidos de Jalisco le dijo a Luis Miguel, pues, ¿sabes qué? Me vale que seas Luis Miguel, me vale que seas El Sol, me vale que tengas tu serie en Netflix en unos cuantos años, te me vas. Y pues se fue el 3 de marzo. ¿Qué peor castigo que ese? Qué peor castigo para el pobre Luis Miguel. O sea, esto no dudo que salga en la serie algún día. ¿Cómo le hicieron tranza a los Clubes Unidos de Jalisco? En fin, vamos a pasar a las primeras temporadas, porque como todo equipo que viene llegando a Primera División, pues obviamente pues no hubo tal, no hubo así como que un debut de renombre ni nada. De hecho, su debut fue en la Copa México, fue ante el Puebla y perdió por 3-2, pero curiosamente ganó en la liga, le ganó al extinto Club Jalisco en el Estadio Jalisco, y bueno, pero justamente esa temporada, la 75-76, en su temporada de debut se llevó su peor goleada de la historia, una de tantas, una ante los Pumas. Ufa, la madre. A los Pumas de Caviño, ¿no? Los Pumas de Caviño, Hugo Sánchez, a Cobra Muñante, o sea... Los Pumas que daban miedo. Los Pumas que daban miedo. 9-0. Se fueron como Gordon Tobogán ante la portería de Prudencio el Pajarito Cortés. A ver, si tienes un portero que se llama así, sí merece ser goleado. Me vale queso, mereces la goleada. Exactamente. Bueno. Entonces, fíjate, o sea, una de las particularidades que tenía Tecos eran los jugadores que llegaban, o los jugadores que estaban siempre. Fíjate, a diferencia del Atlas, Tecos, o sea, aquí no puedo incluir a las Chivas porque Chivas no contrata extranjeros, pero a diferencia del Atlas, que sí trajo varios bodrios como el Pelé Blanco y esas cosas, Tecos siempre se caracterizó por traer buenos extranjeros, como el Loco Abreu, empezando por ahí. El Loco Abreu que daba miedo. Vamos a ir más adelante, porque bueno, también hay otros. Hay que ir también nos estamos adelantando mucho. Llega la década de los, llega la década de los 80 y es cuando empieza a clasificar a sus primeras liguillas. No pasa absolutamente nada. No, pero bueno, en esas épocas juega su goleador, el que termina siendo su goleador histórico en Primera División, Hugo Enrique Quiza, exjugador del América. Que de hecho aquí empezaría una tendencia de la que dice Chío, que sí, Tecos traía muy buenos extranjeros, y cuando los traía, como el equipo pues también pues no era millonario, pues los vendía a los clubes más ricos. Hugo Enrique Quiza fue uno de los primeros. También me acuerdo que había otros extranjeros, y también de hecho fueron dirigidos en los 80s por Carlos Milok, uno de tantos equipos que pasó Milok.
Ay, no, qué oso. Ay, nada, sí, fue una de las, te digo que, o sea, queriendo que no, Tecos tiene como varios capítulos en los que sí, sí, Y de hecho también en los 80s momento. también llegó otro símbolo de la institución, pero no tanto por sus logros. O sea, en su momento sí. O sea, sí era goleador, pero después se convertiría en el amo del reciclaje en esta institución, Julio César Uribe. Este no lo vamos a mencionar bastantes veces, un peruano. Saludos a Junior, donde nos está escuchando. Uh-huh. Que seguro sabe, por supuesto que sabe quién es Julio César Uribe, jugador de los Tecos en la 89-91 y director técnico de los Tecos en 1, 2, 3 ocasiones, todas lamentables. Ay, sí, no, horrible. Sí, y bueno, ya llegamos a la década de los 90 y bueno, el equipo ya pues ya había jugado liguillas, pero nunca pasaba de tus cuartos de final, que, o sea, era un equipo totalmente gris y que le arrebataban los extranjeros de volada. Pues entonces cuando deciden aventar la casa por la ventana y pues traen a muchos jugadores que después se convertirían en jugadores de culto, y también traer a un director técnico que también lo sacara de complicaciones que ya traían con el descenso. Se traen a Víctor Manuel Vucetich, y que ya había sido campeón de León, que los había ascendido. Y bueno, los Tecos pues apenas estaba Vucetich en sus primeros años de técnico. Le va muy bien porque termina primero en la 93-94, obviamente clasifica a la liguilla, y primero en la liguilla se despacha al Morelia Cinematic Universe. En todo tiene que estar el Cinematic Universe, todo tiene que estar aquí. Y se los despacha por 6-0, luego se despacha al América en un partidazo, se lo despacha 4-4 y le toca la final contra otro equipo que también estaba apostando por hacer cosas nuevas, por hacer que era el Santos Laguna. A ver, esta final para la época es como si hoy en día la jugara San Luis contra Bravos, más o menos. O sea, era una final de dos equipos que la verdad eran perdedores por naturaleza. Y pues, sí, una final donde el que fuera campeón, la verdad, iba a ser la cosa más random del mundo. Y en la ida hubo show en Torreón. En la ida hubo show de Bonifacio Núñez. Fue cuando sacó a Ramón Ramírez de cambio, sacando las patadas del campo, literal. El buen Boni. Pero fíjate, o sea, el equipo que traía Tecos, o sea, traía a Osmar Donizete. Estaba Jaime Ordiales, Carlos Briones era el portero, que de Carlos Briones yo creo que lo conocí una vez en un futbolito Pepsi. Carlos Briones fue el portero de Tecos como 20 años, casi. Sí, o sea, fue el Jesús Corona de Tecos. Estaba Duilio Davino. O sea, ahí estuvieron los dos, los Davinos. Sí, los hermanos Davino. Eustacio Riz, ¿se acuerdan de ese güey? Pues también Daniel Guzmán. Ay, no, o sea, bueno, en esa final estuvo también pues todos esos jugadores que después se convirtieron en referentes del fútbol mexicano. Y en otros equipos se fueron algunos. Ajá. Sí, exactamente. Y bueno, la vuelta pierden en Torreón, si no me equivoco, ¿no? Sí, la perdieron en Torreón y obviamente la final de vuelta la juegan en el 3 de marzo. Sí. Y se van a tiempo extra, de eso me acuerdo bien. Que acabó en tiempo extra ese partido. Y ahí... Sí. Con gol de Osmar Donizete. Fue bueno. en el tiempo extra. La primera y única estrella de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así es. Y ahí justamente con ese título
Víctor Manuel Bucetich se convierte en el Rey Midas. O sea, ahí nace el apodo del Rey Midas porque fue campeón con León, que fue muy random, y todavía gana con Tecos, que todavía fue mucho más random. Y pues Bucetich era un técnico joven en aquel entonces, pues se volvió el técnico de mal fútbol mexicano. Todo el mundo lo quería, todo el mundo decía que era el próximo gran técnico del fútbol mexicano, y de cierta manera pues lo fue, ¿no? Pues sí, lo es, o sea, porque sí, o sea, de hecho, sí se quedó Bucetich un año más, el año siguiente, que pues obviamente no pudo refrendar el título, y de hecho ya fue cuando empezó a hacer más carrera en otros equipos, algunos con más éxito, otros no tanto, pero bueno, sí, fue como que el inicio para Bucetich, para despuntar su carrera. Y también por ejemplo, la de Julio Davino, también la de Jaime Ordiales, obviamente la de 2007 pues fue como un what him wonder, o sea, porque después ya no se volvió a saber de él. Y obviamente pues fue una de las despedidas, fue la gira del adiós de Bonifacio. Así es, que unos años después se retiraría del arbitraje, pero fue su última final, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y sí, ya la siguiente temporada Tecos ha sido equipo fuerte, pero ya fue eliminado en cuartos de final por el Necaxa, que a la postre sería campeón en el 94-95. El Necaxa que daba miedo. Sí, el Necaxa de Aguinaga. Ya que se fue Bucetich, ya que se fueron algunas de sus estrellas, pues obviamente viene es lo que sería una constante en la historia de los Tecos, una debacle, obviamente. Tienen torneos muy malos, otros un poquito decentes, siguen trayendo buenos jugadores, pero obviamente pues no funcionan. Pero uno de los refuerzos que más recuerdos trae a finales de los 90s, y no fue sudamericano, como suelen ser normalmente, era europeo, que era algo muy random para la época. Se trata ni más ni menos que Zdenko Muf. Serbio, por cierto. ¿Y qué fue la manera en la que se les ocurrió conmemorar el hecho de traer un serbio? Pues bueno, le copiaron el uniforme a Croacia. Croacia, que era el equipo de moda en 1998 después del Mundial, ese uniforme de a cuadros rojo y blanco, pues se les ocurrió copiárselo a la selección de Croacia, trayéndoles un serbio. O sea, güeyes, yo sí me imagino. No hay respeto. O sea, como que hacen como dijo, a ver, como que qué demonios hago aquí. Sí, porque hay que hablar también del uniforme. Hay que hacer un pequeño paréntesis con el uniforme. Todos sabemos que, bueno, por lo menos los más jóvenes relacionan a los Tecos con el uniforme de cuadritos rojos y blancos, pero nunca ha sido el uniforme desde la fundación. O sea, el principal uniforme era amarillo y rojo, con short amarillo y calcetas rojas. Y obviamente el tecolote, que era grande, pues, o a la usanza de los Pumas, y en su tiempo de los Leones Negros, que después ya había desaparecido. Pero bueno, deciden traer este uniforme de cuadritos que ya se convirtió en símbolo del fútbol mexicano. Así es, como la mayoría recuerda a lo que eran los Tecos cuando todavía eran. Sí. Y después el siguiente año se traen a otro personaje de culto del fútbol no mexicano, el fútbol general, Sebastián el Loco Abreu. Y uno de sus 14,000 equipos fueron los Tecos. Sí, que para aquel entonces el Loco Abreu, pues él no era el trotamundos que todos conocemos. No, apenas estaba empezando. No, él apenas estaba empezando, apenas había debutado en el 94 y ya había jugado en España y en Argentina, ya había jugado para el San Lorenzo, ya había jugado para el Deportivo La Coruña, y bueno, no le fue bien en Europa, se va a Brasil, se va al Gremio, y bueno, ya tenía pues digamos algunas referencias en el fútbol mexicano, se lo traen a los Tecos, y pues obviamente pues es una enorme revolución para
pues, para el fútbol mexicano porque fue campeón goleador en el verano 2000 y aquí empezaría sus primeros panencas. Ay, sí, cierto. Los penales panencas de Loco Abreu. Esos penales que, a ver, todavía me sorprende que el portero de Ghana no se haya enterado de la fama que tenía Abreu para corroborar penales. Es que yo insisto, el portero de Ghana jamás vio un partido de los Tecos, jamás en su vida. Porque aquí en México ya le pasaba, sobre todo en la segunda etapa de Loco Abreu, que ya los porteros de la Liga MX se sabían cómo los tiraba el Loco. Y pues bueno, se quedaban esperándolo en el centro de la portería y evidentemente se los tiraba Lopanenka y se quedaban con el balón de la manera más tranquila y fácil del mundo. Sí, yo me acuerdo que en su segunda época con Tecos, yo me acuerdo que jugaban contra el Toluca en el 3 de marzo y me acuerdo que quiso hacerle un paneca a Hernán Cristante y pues obviamente Hernán Cristante pues ya sabía que iba a tirar un paneca. Agarra el balón de Hernán Cristante y todavía se lo acerca a la cara y le dice, pero ya sé, o sea, ya sé. ¿Por qué lo tiras así? O sea, No ya te he visto hacerlo 1000 veces, o sea, como que ya estuvo, ¿no? Ya, cabrón, otro tema. Pero también, ¿sabes quién debutó en esa época con los Tecos? ¿Quién? Un futuro político, candidato del PES. Adolfo El Bofo Bautista. Oh, el Bofo, es cierto, el Bofo Bautista empezó su carrera en Tecos. Con los Tecos, sí. El Bofo salió de Tecos. De eso no se acordaban, ¿verdad? Sí, o sea, pero no sería el único canterano de los Tecos, porque también saldría de la cantera un personaje particular que es la viva imagen de lo que es el nepotismo, de lo que es el favoritismo y de lo que es un jugador encima de la institución y especialmente de quien les dije que íbamos a hablar, y es el hijo del fundador de los Tecos, es el Cheto Leaño. El nieto, ¿no? Ah, sí, bueno, el nieto. Sí, es el nieto. Sí, no. Sí. Juan Carlos Leaño. El Cheto Leaño. Sí, el Cheto Leaño. Que por cierto es... ¿Qué? No, o sea, yo lo que iba a decir es que por ejemplo, el Cheto, siempre que hay algún caso de nepotismo en el fútbol mexicano, siempre la persona cae gorda. Y en el caso del Cheto, el Cheto te caía bien, que tú sabías que estaba es ahí. Que el Cheto no era el crack que todo México esperaba, no era eso, pero tampoco era un jugador que dijeras es malo, o sea... No mames, Hugo. O sea, me refiero a los estándares, o sea, de el equipo. No es un crack, pero para los estándares del equipo, o sea, tampoco es bueno, pero, o sea, puedes estar por los LOLs. Pero a ver, el Cheto Leaño, yo me acuerdo una de sus primeras temporadas fue en el invierno 99. Me acuerdo que lo expulsaron 3 veces en el torneo. Lo metían bien poquito a jugar, o sea, lo metían de cambio y nada más entraba que lo expulsaran. Yo me acuerdo perfecto de eso. Ya después se le quitó lo ñero, o sea, se le quitó lo liñero, pues, y ya, pues, se estableció, ya de pronto mejoró un poquito su nivel y pues ya se hizo titular. Y capitán, obviamente, porque pues, es el patrón. Pero luego tendré unas cuantas historias random por ahí. ¿Puedo contar una? Aunque me voy a adelantar un poquito, pero la tengo que contar. Claro. ¿Cuál año? ¿Qué? Por eso, pero ¿cuál vas a contar? De por qué los árbitros odiaban a los Tecos. A ver, cuento la historia. El Cheto, pues obviamente como buen mi rey, pues era amante de la fiesta, ¿no? De andar en los antros más fifís de Guadalajara. Pues una vez, digamos que le bajó la chava a alguien. Obviamente esto pasa mucho, ¿no? O sea, en las noches de antro de los viernes y demás. Obviamente, dirías, no pasa nada, o sea, pues es la primera vez, no es el primero ni el último que lo haga. El problema es que ¿sabes quién era el acompañante de esa mujer? ¿Quién? Paul Delgadillo. Que no se esperaban ese plot twist. Que Paul Delgadillo, pues es árbitro también de Guadalajara, era árbitro también oriundo de Guadalajara.
Y curiosamente, cada que podía, Paul Delgadillo expulsaba al Cheto. Siempre. Paul Delgadillo, cada que podía, le cargaba la pila al Cheto. O sea, lo expulsó varias veces. Y de hecho, así fue como surgió o sea, ¿por qué se dio a conocer la noticia? Porque el mismo Cheto dijo, le bajé la novia una vez en un antro y desde entonces no me perdona. Hombre, si yo fuera Paul Delgadillo tampoco lo hubiera perdonado, digo yo, ¿no? Pero es que tú ves al Cheto y dices, sí. Sí. Bueno, ustedes son los expertos en el tema, yo no puedo hablar, pero sí, el Cheto se hizo enemigo de los árbitros a partir de eso. Ya sabemos que si hay un gremio muy unido, ese de los árbitros, en el sentido de que si se la haces a uno, se la hiciste a todos. Y los árbitros le iban a pasar la factura a los tecos a cada rato. Sobre todo eso se incrementó cuando llegó un entrenador del cual hablaremos un poquito más adelante. Sí, primero hay que hablar de ya empezando entrados la década del 2000, porque Tecos empieza muy mal. De hecho tenía muy graves problemas con el porcentaje y de hecho estuvo a nada de descender en el Clausura 2003 porque fue su peor torneo en la historia. Hizo la cantidad, bueno, aparte de haber quedado en el puesto número 20, solamente ganó un partido. Y aparte tenía que jugarse el descenso con Jaguares, con Colibrís, que ya hablamos de esto. No, o sea, una victoria, 4 empates y 14 derrotas. Y para acabarla, es el equipo que salvó a Jaguares. Qué horrible. Sí, porque todos recuerdan esa mágica última jornada del Clausura 2003 que ya hablamos en el episodio de Colibrís, que Colibrís necesitaba empatar o ganar a Cruz Azul y que Jaguares no ganara. Y bueno, Jaguares ganó, Colibrís pues empató con Cruz Azul y pues el descendido fue Colibrís y bueno, Tecos quedó muy mal, obviamente, de ese torneo, y para salvar la categoría deciden traer a Daniel el Travieso Guzmán, quien ya había sido campeón con ellos como jugador y que ya había tenido pues unas cuantas tuvo una buena temporada con Chivas, pero obviamente pues no se llevaba bien con Jorge Vergara. Entonces empieza la época de Daniel Guzmán y se empieza a traer otro equipo de culto. Empieza a armarse de poco a poco y arma un equipo que hasta la fecha lo ves y dices, este equipo traía algo. Traía como referente a... ¿Sí? Ese equipo traía a Ludueña, a Daniel Ludueña, que después fue símbolo del Santos. Uh-huh. Ese equipo traía también a un brasileño que se llama Eliomar Marcón, también, uh-huh. Buenísimo. Y un argentino era Diego Coloto. El Coloso Coloto. Diego Coloto, y todavía tuvieron para contratar al Tanque Morales ya en sus últimas. Sí. Ándale. Y también reforzaron la portería con José de Jesús Corona y Juan Pablo Rodríguez, el Chato, obviamente. O sea, el combo atlista se lo llevaron a los Tecos para que lo salvara del descenso. Entonces, pues bueno, esa temporada del Clausura 2005 es una de las temporadas de culto de un equipo de fútbol, yo creo. O sea, un equipo del cual no esperabas mucho al principio, pero que de pronto veías, ay güey, a llegar a la final. Sí, eran de esos torneos en que decías, ¿de verdad esto puede pasar? ¿De verdad esto está pasando? Pues sí pasó, porque bueno, Tecos originalmente se tenía que jugar el descenso obviamente con Jaguares, con Dorados y con el Puebla. Y la categoría la terminó perdiendo el Puebla. Uh-huh. Fue cuando descendió el Puebla. Tecos terminó cuarto. Obviamente eso le dio el acceso a la liguilla. Y pues dices tú, bueno, ya se salvaron, ya se van a conformar con haber clasificado. Pues no, le ganan 4-1 del global al Necaxa y adivinen con quién se cruza en semifinales. ¿Con quién? Con el Morelia. El Morelia Cinematic Universe, super líder de ese torneo, y que coincidieron también en el campeonato del 94. O sea, en todo tiene que estar el Cinematic Universe, en todo. Y la final le toca con otro equipo de culto, le tocó
con el América. Sí, el América del Capelo Carrillo, que llevaba no sé cuántos partidos invicto. La final obviamente se juega, la ida se juega en el 3 de marzo. Tecos va ganando 1-0, pero viene un error arbitral grave de Marco Antonio el Chiquidrácula Rodríguez, y volvemos otra vez a la historia de los árbitros y contra Tecos. Le marca un penal que la verdad no era a favor de América, y con eso empata el partido. Entonces todo queda para la vuelta en el Estadio Azteca, y en el Azteca pues el América se fue como Gordon Tobogán. Como Gordon Tobogán, porque desde el minuto 1 el Gansito Padilla, o sea, ya había anotado 1. Al minuto 4, otro jugador de culto del fútbol mexicano, el Piojo López, al minuto 4. Luego Livingston 2-1, dices, ok, esto puede ponerse interesante. Pues no, porque otra vez el Gansito al minuto 37, 3-1, ya no había, creo que ya mucho que hacer, y eso que había descontado el Tanque Morales. Y no, a partir del segundo tiempo, ya luego viene uno de Cuauhtémoc Blanco, luego otro de Chuy Mendoza, y luego ya el Piojo López termina con esta masacre. 6-3, 7-4 gana el América el global, y pues ese fue el primer título de liga para Cuauhtémoc, el primer y único título de liga para Cuauhtémoc Blanco y hasta la fecha para Guillermo Ochoa. Y pues para los demás pues fue como el repunte, porque muchos de estos obviamente abandonaron la institución. Obviamente el Tanque Morales se retiró, Ludueña, como dijo Chío, se convirtió en símbolo del Santos Laguna, donde sí pudo ser campeón. Diego Coloto se fue al Atlas, y de ahí se fue a España con el Depor y con el Español. Y pues Chuy Corona después se iría a Cruz Azul. El Chato Rodríguez también se convertiría en símbolo de Santos. Entonces, pues es otro de esos equipos de culto. Pero fíjate, o sea, hay algo que tenemos que decir aquí. Cuando las Chivas ganan, la gente se va a la Minerva. Uh-huh. Sí. Cuando el Atlas juega una final de sub-17, porque pues no ganan nada. Cuando el Atlas juega una final de sub-17 o de sub-20, se van a la glorieta de los niños héroes aquí por Chapultepec, Avenida México. Uh-huh. Bueno, no es. Ajá, sí, no, Chapultepec y niños héroes, o sea. Pero esa vez que Tecos jugó a la final, decían, pues, ¿a dónde se va a ir la gente? O sea, si Tecos gana, ¿a dónde se va a ir la banda? Tecos no juega en Guadalajara, juega en Zapopan. Si bien es una área metropolitana que comprende 7 municipios, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, bueno, X. Sí se tenía que tener se debía tener preparado un operativo por si ganaban los Tecos. Entonces dijeron, ¿dónde? Tecos no es de Guadalajara, entonces pues no pueden festejar ni en la Minerva ni en la otra glorieta. Lo que hicieron fue irse al centro de Zapopan, a la plaza que hoy se conoce como Juan Pablo II. Ahí había varias personas, o sea, ahí había como mucha gente, más que aficionados de Tecos, había más gente curiosa. Estaban todos reunidos en la plaza viendo el partido, pues esperando a ver qué pasaba, porque pues al final de cuentas el equipo no jugaba en Guadalajara y nunca tuvo la identificación con lo que era la ciudad de Guadalajara, sino con la universidad que estaba en Zapopan. Entonces el festejo iba a ser en la plaza de Zapopan. Y que aparte es una universidad muy exclusiva, o sea, no es una universidad como la UDG, que es una universidad popular. No, la Universidad Autónoma de Guadalajara es todo lo contrario, es una universidad fifí. Sí, es una universidad privada. O sea, la UDG es pública. Sí, que no se engañen por lo de autónoma, porque lo que menos tiene de autónoma es la UAG. Uh-huh. Sí, entonces bueno, eso fue eso fue lo que pasó ese día. Yo no fui porque, a pesar de que sí soy bien chismosa, el centro de Zapopan siempre me ha quedado muy lejos. Sí, o sea, el centro de Zapopan siempre me queda muy lejos. Siempre he vivido pues dentro de Zapopan, pero muy lejos del centro. Entonces dije, sí me gusta el chisme, pero tampoco es para tanto. Tampoco, o sea, que igual pues no ganaron.
no ganaron el torneo y pues como les dije, se fue mucha gente, también se fue el Travieso Guzmán a Santos y pues empieza otra vez la debacle, empieza otra vez los problemas del porcentaje y ¿sí? Aquí quiero mencionar algo. Empieza la época donde existía la regla no escrita de que técnico que banqueaba al Cheto Leaño se iba despedido. Siempre era también la ley. O sea, de que, por ejemplo, a José Luis Trejo le tocó también al mismo Daniel Guzmán, le tocó a varios técnicos que tenían la osadía de banquear al Cheto, pues también se me iban directito y sin escalas a la verga. Y eso significaba otra cosa. Que Tecos empezó a convertirse en algo así como el aparador de técnicos despedidos. Los técnicos desempleados iban todos los viernes sin falta al 3 de marzo a que todo el mundo los viera. Para decir, oigan, pues si les falta técnico, pues aquí estoy, ¿no? Sí, un nombre recurrente, obviamente el de Juan Carlos Uribe, pero también el del uruguayo Eduardo Acevedo. O sea, otro. Que también estuvo ahí como 3 veces, ¿no? Sí, otro que de hecho fue el sucesor del Travieso Guzmán cuando se fue a Santos. Eduardo Acevedo que llegó, que creo que dirigió al Morelia, ¿no? Antes. Sí. Dirigió entre temporadas de Tecos, dirigió al Morelia, eso me acuerdo. Sí, o sea, Tecos, la manera de reciclar entrenadores que tenía Tecos era impresionante. Rubén Omar Romano también creo que llegó a estar ahí. Sí, también. Roberto Saporiti, ni se diga. ¿Quién más? ¿Qué otros técnicos ahorita que me vienen? Uy, también es Alberto Guerra. Alberto Guerra, ¿cómo no? Y llega otro técnico. No, aquí te va el mejor. César Luis Menotti. Menotti. Sí, porque hay que hablar de la época de Menotti en los Tecos. Bueno, Menotti ya había dirigido en México a la selección mexicana y pues vino también a México a relevar a Darío Franco. Y para todos fue sorpresa porque ya uno pensaba que César Luis Menotti pues ya no iba a dirigir, o sea, ya digamos, lo creíamos, ya estaba más para allá que para acá. Y pues fue una sorpresa, pero el equipo de todos modos no levantó, pero mira qué bien jugaba. Sí. Porque sabemos que César Luis Menotti es como que el padre de los listillos tácticos de hoy en día. O sea, de esos que cuidan más la forma que el resultado. A diferencia de Bilardo, ya hemos hablado muchísimas veces de la escuela bilardista y la menotista en Argentina, que es algo así como el debate de la escuela la volpista contra la lapuentista aquí en México. Pues Menotti fue de esos técnicos que siempre cuidaba las formas antes que el resultado. O sea, podía perder 5-0, pero no se iba a traicionar a sí mismo. Que eso para los listillos tácticos es lo mejor del mundo. Pero bueno, ya te estás desviando tú también. Sí, pero bueno, no le fue muy bien y llega un año después de Menotti, corren al profe Trejo justamente por banquear al Cheto y llega el Piojo Herrera. El Piojo Herrera que venía de descender con el Veracruz. Sí. Estamos hablando del Piojo Herrera que estaba en sus horas bajas, o sea, el Piojo Herrera que no es ahora el técnico cotizado hoy en día. No, el Piojo Herrera, yo me acuerdo que primero empezó en el Atlante, luego se fue a Monterrey, perdió 2 finales contra Pumas y contra Toluca, luego ya no pudo conseguir trabajo más que con Veracruz, que ya el Turco Mohamed ya le dijo, pues ya me molé, ahora te toca a ti, y pues los Tecos apuestan por él, pero también coincide que es la época en que el club se va a, más que a vender, se va a, entre comillas, renovar. Llega el futuro alcalde de Zapopan, ¿no? Sí, Juan José Frangie. Como inversionista. Frangie, que ya había tenido una experiencia en Chivas como inversionista en la época de Jorge Vergara. Sabemos que se va de Chivas porque llega Angélica Fuentes, pero no vamos a hablar ya de eso. Y pues se queda esa espinita de, oye, ¿y si me consigo yo un equipo de fútbol? ¿Qué iba a pasar? O sea, se hace socio de los Leaño y su idea es reformar a los Tecos, hacerles un rebranding. Y de eso ya te dejo a ti, Hugo, porque yo sé que te maman esos temas.
porque en 2009 se hace oficial la renovación del equipo y ya dejan de llamarse Tecos UAG para llamarse Estudiantes Tecos. Y ya no tener el uniforme de cuadritos, el tan característico uniforme de cuadritos, sino que pasan a un color vino con dorado y ponen una E gigante en el logotipo y también ponen, si ponen al tecolote, lo ponen hasta arriba y ponen la estrellita, pero con una tipografía que dije, es un momento, yo conozco esa tipografía y es la misma tipografía que usa el metro de la Ciudad de México. ¡Qué es cierto! Apenas estoy cayendo en cuenta de eso. O sea, se chutaron la tipografía del metro de la Ciudad de México para hacer el logo de los estudiantes. ¡Ay! Y también cambian de marca, dejan Atlética y se vuelven Under Armour. Under Armour, y tiempo después se irán con Pirma, ¿no? Sí, exactamente. Sí, aquí empieza a hacer su historia Pirma. Y bueno, sí, empieza la renovación del club con Miguel Herrera y bueno, empieza irregular. No es como que la época más brillante del club. O sea, de hecho, no destacó en nada. Jugaron una pre-Libertadores y no pudieron calificar. La que perdió con el Juan Aurich. Yo estaba ahí, yo fui al estadio porque, es que... Un día que se cayó el agua, cayó el cielo, ¿no? Ese día. Fue uno de los tantos días en los que se cae el cielo en esta bendita ciudad, que ya no me voy a enojar porque ya 33 años viviendo aquí, no me acostumbro, me caga, pero uno de los tantos diluvios que caían y del drenaje del que estaban hablando cuando estaban diciendo lo del estadio en los años 80, pues ese día el drenaje valió 3 kilos de madre porque llovió horrible y la cancha estaba espantosa. Y para acabarle de chingar, me acuerdo que ese día no te cobraban el boleto, tenías que llevar un alimento no perecedero o algo para ayudar creo que había habido un huracán, no me acuerdo para qué causa era, pero ese era el boleto de entrada para el estadio. Y entonces pues ya llevabas tu kilo de arroz, tu kilo de frijoles, tu papel del baño, cosas así, ¿no? Empieza a llover y ¡pum! También le llovió a los pinches Tecos, valieron mal en la pre-Libertadores contra un equipo peruano que para acabarla se llama Juan Aurich. Ya la gente bien ardida, que de hecho ni siquiera, o sea, yo creo que la mayoría de los que íbamos, ni siquiera íbamos a los Tecos, íbamos porque vivíamos cerca de ahí. Empieza la gente a gritar, Perú no va al mundial. Entonces, bueno. Que por cierto, un pequeño dato, el Juan Aurich actualmente juega en segunda división. Y que aparte, vamos, es ironía que se burlen de los peruanos, siendo que si hay un equipo que ha traído peruanos a por mayor, técnicos y jugadores, ha sido Tecos. O sea, pero por eso te estoy diciendo, o sea, la gente que estaba ahí, como la mayoría de las personas que íbamos, no le íbamos a los Tecos. O sea, íbamos a echar desmadre nada más, y porque era muy barato. O sea, ahorita que hagamos el tiempo de hablar de las particularidades de estar ahí, el estadio era muy barato. O sea, ir al estadio de Tecos era muy barato en comparación a lo que era el Jalisco con Chivas, con Atlas y a lo que es hoy el Akron. Era muy barato ir a ver a los Tecos. Pues que también, ¿quién iba a ver a los Tecos? Ese es el otro tema, o sea. Ese es el otro tema, pero... Tecos era el equipo de los equipos que menos asistencia tenía en sus partidos de local. Pero bueno. Es más, tiene mejor asistencia los Leones Negros que los Tecos. Que de hecho lo de los Leones Negros también, esa vez, me acuerdo que también terminaron igual metiendo 1,000 personas al Estadio Jalisco, porque pues el equipo nomás no valía madre. Ya cuando estaban en primera división y quisieron subir los precios, pero pues esa ya es otra historia. Ahorita que empiezan a hablar de las particularidades de los Tecos, te empiezo a contar todas mis charras que tengo de las veces que iba. Bueno, el asunto es que Tecos se va Miguel Herrera, se va al Atlante y llega otra vez Eduardo Acevedo. Y después llega el Chelis. No puede ser posible.
El Chelis, y aquí empieza pues obviamente la debacle porque el Chelis no sirve en otro equipo que no sea el Puebla. Exactamente. Y lo releva José Luis Salgado, luego Raúl Arias, y aquí es donde empieza ya los problemas con el porcentaje ya serios. Sí. Y luego tratan de revivir a Héctor Hugo Eugui, que con él desciende, ¿no? Sí, con él descienden en el Clausura 2012, y aquí es donde por fin termina la historia, de que yo me acuerdo que, no sé si se acuerden que los Tecos los transmitía TV Azteca. Sí. Siempre los transmitió TV Azteca, bueno, por lo menos en la existencia de TV Azteca. No, Estudiantes terminan... Ajá. No siempre. ¿Por qué? Ahí te digo, cuando se jugaban torneos largos los transmitía Televisa. De hecho, su título fue transmitido por Televisa. Fue Televisa. Ya cuando fue en torneos cortos ya se pasaron a TV Azteca. Y bueno, ahora sí. Estudiantes desciende y pues por un torneo que no destaca por absolutamente nada, o sea, terminó último de la general y obviamente último de la porcentual. Pero y pues sí, o sea, no hubo así que tú dijeras algo que rescatar. Creo que, ¿sabes contra quién fue su última victoria? ¿Contra quién? Contra las Chivas, con el famoso autogol del Chore Mejía desde medio campo. Oye, y con uno de los mejores autogoles que he visto en mi vida, la verdad. No, el mejor, yo diría el mejor. El mejor autogol que he visto en mi vida. Y les digo yo... No. Si lo hubiera querido intentar así, en la portería correcta, no le salía al cabrón. De hecho, Tecos desciende en la fecha 15, y yo me acuerdo que cuando le hicieron un reportaje en TV Azteca, o sea, fue más bien como, qué bueno que se van, porque ya no aportaba nada al fútbol mexicano. Esto del cambio del nombre de Estudiantes tampoco aportaba nada, ya no traían extranjeros de renombre, ya no vendían, o sea, fue como, qué bueno, por fin, sí. Qué bueno que se van. Creo que el último extranjero de renombre que tuvieron fue Sambuesa. Sí, Rubén Sambuesa, que ya había pasado por el fútbol mexicano con Pumas, se regresó un año a River y lo regresa Tecos al fútbol mexicano, y ahí nace la conexión Piojo Sambuesa, que tantos años le funcionó. Sí, que luego que de hecho cuando descendió Tecos, pues se lo llevó al América. Y de hecho, el partido donde descienden, donde confirman el descenso, es contra el Puebla. Contra el Puebla del Becario. Y me acuerdo perfecto porque la contracrónica que hizo Vagar Feberton, ya ni es bien, se la hace al Cheto Leaño en ese partido, justamente. ¿Sabes a quién traía de marca personal el Cheto Leaño? A Sambuesa. No. No, todavía eres al Puebla. No. Del Puebla. A Luis Ángel Landín. ¿Qué? Fue su marcaje personal. Fue su marcaje personal ese partido. Y justamente con el descenso. No, o sea, yo me acuerdo que yo estaba ahí, porque ya saben que me encanta el argüende. Estaban rematando todas lo que era la mercancía de Tecos. Y yo me compré 2 playeras en 100 pesos. Válgame. Una blanca y una guinda, ya adentro del estadio, ya eran, o sea, ya ni siquiera eran, de ninguna marca, era marca propia. Entonces, pues los estaban vendiendo en 50 pesos, y dije, vénganos tu reino, esto es para hacer ejercicio 2. Vámonos. No, y de hecho, con el descenso, se retira también el Cheto Leaño, se vuelve directivo. Sí, y también, desciende Tecos, y al año siguiente, en 2013, el equipo, la directiva de la Autónoma de Guadalajara, decide vender el Estudiantes Tecos, se lo vende a Grupo Pachuca, y aquí es donde empiezan a clavar la estaca. La muerte. Ajá. La Porque muerte es cuando te vendes al Grupo Pachuca. Pero estuvieron a punto de salvarse, porque trajeron a un español, a Paco Ayestarán, como técnico. Y les va muy bien ese año, justamente, porque juegan la final del ascenso contra los Leones Negros de la UDG. Pero aguanta. Sí. Hay que comentar la bronca
de Tecos contra Cierto, Dorados. cierto. No podemos dejar de mencionar Que fue eso. transmitida por TVC, el TVC que daba miedo. El TBC de Gerardo Velázquez de León. O Y sea, de Gilberto Alcalá cuando recién se retiró. ¡no me jodas! La frase Hay que- característica del... Sí, pero hay que hablar de la bronca, porque miren, Tecos iba a jugar contra Dorados de Sinaloa, que adivinen quién estaba en Dorados. ¿Quién? Guardiola. Nuestro querido gobernador de Morelos, Ay, Cuauhtémoc no. Blanco. Blanco. Ay, no puede ser. No, obviamente, una bronca monumental en esas épocas por supuesto que tenía a Cuauhtémoc Blanco de protagonista. Futuro presidente de la República. No, toco madera. No. Ay, bueno, Pero de bueno. Cuauhtémoc a Marcelo Ebrard, yo prefiero Cuauhtémoc, la verdad. Pero bueno, ya, hay que seguirle. Sí, bueno, la riña terminó con 12 suspendidos por la comisión disciplinaria y obviamente, pues, curiosamente, el culpable de esta bronca no fue Cuauhtémoc Blanco, de hecho, hasta estaba como espectador. O sea, el verdadero villano fue el defensa de Dorados, Rodrigo Follé, no sé si se acuerdan de él. Ese güey hasta jugó en los Leones Negros. Ay, todavía vive. No, o sea, jugaban los Leones Negros, pues. Jugaban los Leones Negros. Sí, tribunero. Sí, de hecho, hasta él fue el villano porque ya le estaba, pues era muy leñero Follé. Y obviamente, pues esto ya no les gustó a los jugadores de Tecos, que hasta se brincaron la barda porque obviamente el estadio estaba vacío. Fíjate, Nomás se brincaba en la fosa y listo. Yo tengo una historia bueno, tengo varias, pero ya ven que hablamos del campeonato de Tecos de 1994. Ajá. ¿Sí? La familia Leaño tenía porque cuando falleció el Leaño mayor, vendieron pues muchas de las cosas que tenía él ya por gusto, o sea, cosas que no le dejaban, pero que las tenía por gusto, ¿no? Una de ellas era el periódico. Ellos tenían un periódico. El 8 columnas, ¿no? Sí, cierto. Sí, Entonces, sí, cierto. La redacción del periódico estaba a un lado de las instalaciones de la universidad. La final de Tecos contra Santos fue un 30 de abril de 1994. ¿Qué sigue después del 30 de abril? 1 de mayo. ¿Qué es el 1 de mayo? Es el Día del Trabajo. ¿Qué pasa el Día del Trabajo? No se trabaja. Entonces, el único campeonato de los Tecos no quedó registrado en el periódico el día siguiente porque no salía el periódico el 1 de mayo. No, bueno. Ay, bendito fútbol mexicano, cómo te amo y te odio al mismo tiempo. Bueno, pues si juegan esta final de la Liga de Ascenso contra los Leones Negros, que terminan perdiendo, que precisamente creo que fue en penales, si no me equivoco. Sí, pues es que empatando, o sea, Tecos llegó a la final empatando todos los partidos, o sea, pasaba por posición en la tabla, porque empató en los cuartos de final, empató en la semifinal y de hecho también empató en la final. Si hubiera ganado ahí, también empatando, hubiera sido, no sé, el sueño del Tuca Ferretti. Sí, pero porque aparte, todos los ¿quién les mete? Fueron 0-0. ¿Qué? ¿Quién? A ver, dime. A ver, la última jugada en la historia de los tecolotes. Ese penal, ¿quién iba a tirarlo? El Gancito Hernández. Hernández, el portero de Leones Negros. Es el que tira el penal decisivo. ¡Gol! Y al ascenso, Leones Negros, obviamente nada más duró un año, pero este penal significó la muerte de los Tecos. Porque Grupo Pachuca se da cuenta, ¿saben qué? Pues es que Tecos realmente no va la gente al estadio, es un dinero muerto. Pues me lo voy a llevar a Zacatecas, a convertirlo en Mineros de Zacatecas. Uh-huh. Y desde entonces, pues, existen los Mineros de Zacatecas, que es de Grupo Pachuca y que, bueno, se ha mantenido en la división. O sea,
no ha sido como que tú digas, uy, qué proyecto tan brillante, pero al menos va la No, no. gente. Pero Lo fíjate, importante es que vaya la gente. una de las cosas que también les tengo que contar del por Válgame. qué, o sea, había 3,000 personas en un estadio al que le cabían 20, ¿no? Las veces que el estadio estaba lleno, o sea, eran pues obviamente contra Chivas, contra América, Cruz Azul, el Atlas, eran cuando iba la racita a ver a los tecos, pero cuando no, porque a mí me tocó ir a un teco San Luis, unos a un tecos Dorados, unas cosas lamentables, pero estaba chido porque como sucede con Tigres, en la comunidad de allá de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le regalan boletos a la gente que trabaja ahí, y la gente que trabaja ahí, pues obviamente saca provecho de ello y los revende afuera, ¿no? Pero pues te los revende a buen precio. O sea, sí le sacan, pues sí le ganan. Acá con Tecos pasaba algo muy gracioso. Yo recuerdo que una vez me fui a formar con mi papá a la taquilla, porque de hecho, o sea, te formabas en la taquilla y no durabas ni 5 minutos, ya casi no había gente. Entonces, te formas y en la taquilla estaban los boletos en 150 pesos, barato, bastante accesible. Pero llegaba alguien de los trabajadores de la universidad y te decía, yo te doy los dos en 200. Nah. El revendedor te los terminaba vendiendo muchísimo más baratos que lo que te costaban en taquilla. Entonces, para un partido que no era ni Chivas, ni América, ni Cruz Azul, era súper conveniente, porque se los terminabas comprando más baratos a la gente que trabajaba ahí afuera del estadio. O sea, al revendedor se lo comprabas más barato que como estaba en taquilla. Y eso pasaba siempre. O sea, eso pasaba cada que había juego contra equipos que pues que no son muy llamativos aquí, pues digamos un San Luis, Puebla, así ese tipo, Santos, o sea, equipos que no son muy vistosos, en esta ciudad, pues. Pasaba eso y era muy gracioso porque era como de, vamos a conseguir boletos más baratos afuera. No hay respeto, no hay respeto. Y bueno, ya casi para terminar, Tecos volvió en forma de fichas, pero no en Liga de Expansión ni en Liga de Ascenso, regresó en tercera división. De hecho, el técnico fue el Pony Ruiz. Ajá. Otro jugador de culto. Otro jugador de culto en Tecos y en Santos Laguna. Y bueno, el Pony los asciende a segunda división, hoy Liga Premier, y desde entonces pues se han mantenido en esa división. Y ya pues lo último que hemos sabido de los Tecos es que sí, juegan en segunda, pero se dispararon hace poco los rumores de que iban a jugar en la Liga de Expansión. Pero hasta ahorita no se ha confirmado nada, solamente hubo un alboroto en redes sociales, porque están entre que si es Tecos, si es el Irapuato, si es La Piedad, si son los cafetaleros de Chiapas, o sea, estamos en un veremos, estamos ante una posibilidad de que los Tecos regresen. Mira, es más la posibilidad de que los Tecos regresen a que regrese Bon Jovi a tocar el 3 de marzo. ¡Tras! Porque también, esa es otra historia de concierto del 3 de marzo. En 1990 iba a tocar Bon Jovi en el 3 de marzo, porque pues era el único, la verdad es que una de las cosas que a mí me encabronaban cuando estaba más morrilla y que vivía, pues, viviendo aquí, decía, es la segunda ciudad más importante del país y ningún artista internacional viene, porque no tenemos no tenemos ningún aforo. Antes no existía ni el Telmex, ni la BFG, ni nada. O sea, el único lugar donde había para hacer conciertos eran o en el Estadio Jalisco o en el 3 de marzo. Y la verdad es que ninguno de los dos está como que muy acondicionado para eventos así, o para eventos donde no vaya a haber tanta gente. Estuvo Bon Jovi, esto fue a principios de los años 90, y el día del concierto, la Federación de Estudiantes Universitarios, que aquí en Jalisco antes esos desmadres, ahorita son más grilla que nada, pero antes sí hacían sus desmadres feo,
ese día dijo, no se va a hacer el concierto. No, ellos cancelaron el concierto así por sus webs. Y ya después la organización dijo, sí se va a hacer. Y después los estudiantes decían, no se va a hacer. La gente que estaba esperando entrar estaba afuera, quiso entrar y los recibieron a balazos. Entonces, válgame Dios. dijeron, no, pues entonces no se va a hacer, ¿verdad? Pues obviamente no. Y al día siguiente, que se logró realizar el concierto, fueron 2 conciertos, uno en la tarde, o sea, uno uno temprano y el otro más tarde, para compensar el que no se llevó a cabo el día anterior por la balacera. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no hay respeto. Y bueno, vamos ahora con las conclusiones. ¿Qué ha dejado Tecos en el fútbol mexicano? Yo nada más te voy a decir una cosa. Los viernes botaneros, es todo. Sí, hay que recordar que gracias a Tecos y a TV Azteca, obviamente, que empezó la tradición del viernes botanero con Tecos, porque como yo me acuerdo que los Tecos jugaban los domingos a las 4, o sea, el horario más insufrible del fútbol mexicano, porque nadie lo ve y porque nadie quiere ir al estadio, porque todos están crudeando. Entonces decidieron pasarlo a un horario que fuera más accesible tanto para el visitante como para la televisora y como para los pocos aficionados de los Tecos. Además de que es buena zona, o sea, es buena zona, la zona en la que está ubicada el estadio es buena zona como para salir. Sí, pues. Sí, o sea, tipo, terminas de, no sé, estás estudiando el Autónoma y te dicen que, viene el América, vienen los Pumas, viene Chivas, que por cierto, gracias a un Tecos Pumas, Barack Feber tiene una de sus mejores contracrónicas, el aficionado de Pumas que estaba en el 3 de marzo. Ay, no, pero sí, nos dejó el viernes botanero. ¿Y qué otra cosa nos habrá dejado Tecos? Aparte de los extranjeros, aparte del reciclaje de técnicos, aparte del campeonato quizás más random de la historia del fútbol mexicano. Nos dejó el Cheto Leaño protagonizando un video de Maná. ¡Ay, sí es cierto el video! No hay respeto. No, es que ya estos Tecos, si se fijan, o sea, es un equipo que dices, es un equipo chico, que es un equipo que, nadie le va a los Tecos. Pero te das cuenta con todas estas anécdotas que es un equipo que tenía su carisma, es un equipo que te daba ciertos momentos que decías, oye, siempre sí, oye, ¿por qué no valoramos a este equipo después de tantos años? Éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente, o sea, después de todo este programa dices, oye, como que sí nos hacen falta los Tecos, ¿no? Al menos para... Es más, te la pongo de esta forma. ¿Quién prefieres? El pon tú. ¿Qué prefieres? ¿A los Tecos o al Querétaro? No, pues a los Tecos. No es cierto. Nos van a traer a Podolski, así que no. No. Bueno, otro pon tú. ¿Qué prefieres? ¿A los Tecos o al Atlético de San Luis? A los Tecos. Pues a los Tecos, ahí sí. Lo del San Luis ese equipo sí sobra, o sea, ese equipo no tiene ni carisma ni nada, o sea, es un equipo que simplemente existe para existir. La gente de San Luis ni siquiera le va al San Luis, o sea, la gente de San Luis le va a la América para acabarla. El único que le va al San Luis es el niño de la historia de la Rosa de Guadalupe. Y por eso le están haciendo bullying. Mira, mínimo, yo sí he conocido gente que le va a los Tecos. Yo me acuerdo que cuando fue el subcampeonato de 2005, y estoy hablando de que vivía en Obregón, tomé un camión y vi un aficionado en los Tecos, con su playera en los Tecos. Y yo ya iba para mi casa precisamente para ver la final y yo, ojalá le vaya bien a los Tecos por este pobre hombre. Yo también no, mi ciela. Conocí un vato que le va a los Tecos. O sea, son de esas cosas que tú dices, güey, cuando dices, conozco a alguien que le va al Necaxa y conozco a alguien que le va a los Tecos, es como, wow, no mames. Es cuando empieza este meme de la Casa de las Flores de Ni al caso, Julián, somos tres. No, te digo, yo me acuerdo que cuando navegaba en internet en la década pasada, los Tecos era... Yo me acuerdo que existía un blog que se llamaba ¿Por qué le vas a este tal equipo? Y la gente mandaba sus cartas, o sea, pues, explicando
por qué le iba a cierto equipo, y luego te ponían las categorías, como era un blog, pues categorizaba los posts, ¿no? Obviamente, por ejemplo, de Chivas había como 100, del América también, o sea, veas un chorro, y de pronto veías de Tecos, nada más era uno. Le di clic a los Tecos y le puse, ¿por qué le voy a los Tecos? Y dice, bueno, ¿alguna vez en tu vida has sentido que nada tiene sentido? ¿Que la vida nada más te decepciona y te decepciona y te decepciona? ¿Que ya lo mejor es no esperar nada de la vida? Pues por eso le voy a los Tecos, porque no espero nada de ellos. Y así no me ilusiono, ni me decepciono. Por eso le voy a los Tecos, porque es la manera en la que yo voy a vivir la vida de manera libre. Si los Tecos juegan bien, pues qué chingón. Si juegan mal, pues bueno, ya lo esperaba. Por eso le voy a los Tecos. Así aprende algo, Atlas. Aprende algo. Y bueno, sí, eso... Sí. Dale. Sí, creo... y bueno, eso creo que fue todo en el programa de hoy, en este capítulo de lo que rememoramos a los Tecos de la Autónoma. Ojalá se les haga volver a la Liga de Expansión. Y también, al igual que Chío, cuéntenos sus chismes, sus anécdotas, si fueron al 3 de marzo, si fueron a algún concierto, y retweet hasta que lo lea Lady Gaga y diga, quiero volver a dar un concierto el 3 de marzo. Ya me vi cantando Rain on Me, ya me vi cantando Judas, ya me vi cantando Poker Face en el 3 de marzo. Ya me vi. El mejor concierto en mi vida. Y con micrófono dorado y todo, si no, no vale. Si no, no vale. Micrófono dorado, si no, no vale, exactamente. En Sale, fin, vamos, pues. vámonos, ¿no? Vámonos.